mucha importancia. Así que hoy vamos a ver el tema de la sanidad de la ira, ¿okay? Un sentimiento que potencializa todo comportamiento adictivo. Para los que no estuvieron ayer, mi nombre es Juan Pablo, vengo de Buenos Aires, tengo 30 años y soy director del proyecto Libremente, un proyecto que estamos iniciando en Buenos Aires y queremos en Argentina para ayudar a todas las personas que tienen problemas de adicciones. Les vamos a pedir por favor que los celulares los pongan en voz baja. No necesitamos recibir llamada ahora, necesitamos conectarnos con Dios. Algunos dirán, no necesito esto, yo no tengo problemas de adicciones. Los que vinieron ayer piensan lo mismo. Exactamente. Esto es para mí. Esto es para mí, exactamente. Cuando hablamos de adicciones, entonces no hablamos de droga solamente o de alcohol, ni de tabaco. Hablamos de todo comportamiento pecaminoso. Toda adicción es un pecado. El pecado es una adicción, porque el pecado produce placer y me llena el vacío momentáneamente. Habíamos dicho que nosotros nacemos con naturaleza adictiva. Todos los seres humanos en esta tierra son adictos por naturaleza. Nacen con la tendencia adictiva. ¿La tendencia a qué? A pecar, a buscar placer. Hoy estuvimos en la cárcel y les hice un dibujo, no un dibujo, una representación con una jarra de agua. Y el agua falsa me llena momentáneamente, pero se evapora. Pero el agua de vida, el agua de Jesús, llena y rebalsa eternamente, dijo Jesús a la mujer samaritana. Cuando yo estoy mirando pornografía o me estoy masturbando y tengo placer, ¿eso cuánto tiempo me dura? Un momento. Cuando yo empiezo a abrir la heladera y empiezo a comer y a comer, ¿por cuánto tiempo me sacia la ansiedad? Por un tiempo. Y después, y al rato, vuelvo, ¿no? Entonces habíamos dicho, cuando la persona está trabajando, no por una necesidad económica, sino por el simple hecho de que no quiere pensar ni sentir lo que le pasa en su corazón, eso se le llamamos trabajolismo, ¿no? Adicción al trabajo. Entonces, ¿y el trabajo es algo bueno? Sí. Pero cuando nosotros hacemos un exceso de eso, se vuelve un problema. ¿Cuántos conocen la palabra temperancia de los hábitos de la salud? La temperancia o el dominio propio. Una definición muy buena es de lo bueno con moderación y de lo malo ni tocarlo. Si yo me como un cajón de naranjas, había una vecina mía enfrente de mi casa que ella agarraba todas las dietas, la dieta de la luna, la dieta del kiwi, la dieta de esto. Una vez mi papá, bien de barrio, no es cristiano, nada, le dijo, usted hace la dieta del kiwi, ¿no? Ay, ¿cuál es Tito? Todo menos kiwi. Y se compra un cajón de naranjas, se lo come y le va a hacer mal, ¿no? Así que de lo bueno también con moderación. Y de lo malo, ni tocarlo. Cuando estoy haciendo un resumen de todo lo que vimos ayer para mis compañeros y amigos que vinieron por hoy. Cuando yo empiezo con una propaganda y empiezo a decirle a la gente Coca-Cola, 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 y toda la gente que quiere tomar, aún sabiendo que la Coca-Cola destruye tu estómago y tu cerebro, y que la Coca-Cola es como un café con gas, y nosotros hemos estudiado. ¿Todos son adventistas aquí? ¿Sí? ¿Todos estudiaron la fe de Jesús? ¿Saben lo que dice la fe de Jesús del café? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tomamos Coca-Cola muchas veces? Porque la Coca-Cola es café con gas y no podemos parar de tomar Coca-Cola. ¿Dónde Satanás está influenciando en nuestros sentidos? A través de la vista y el oído. Cuando nos dicen una música, el que no se droga es un toque y palmas y droga y alcohol y hay que matar a los policías y esto. Y el joven que empieza a escuchar eso. Y la ley de la Biblia dice una ley: lo que contemplamos, en eso
nos transformamos, ¿no? Si contemplamos a aquel que nos salvó, ¿en quién nos vamos a transformar? Exactamente, ¿no? También hemos visto que Satanás es el padre de la mentira y él habla mentiras siempre. ¿Cuántas horas al día? 7 días a la semana. Él está tentándote con pensamientos en tu mente. Eso potencializa también tu naturaleza adictiva. Así que él trae pensamientos negativos a tu mente en medio de tu sufrimiento. Cada vez que hay una prueba, un sufrimiento en tu vida, Satanás está ahí para tentarte con pensamientos como lo hacía con quién. Con Jesús, exactamente. Así que Proyecto Libremente empezó con este deseo de trabajar haciendo lugares en las iglesias, centros y espacios de ayuda. ¿Saben? Estaba investigando hoy, en el poquito tiempo que tuve, el Ministerio de Recuperación Adventista a nivel mundial. Es un ministerio que la iglesia lanzó para ayudar a las personas con problemas de adicciones. Estuve muy contento porque ellos en su lista de adicciones no solo ponen droga, alcohol o tabaco. Lo que hacen ellos en las iglesias son grupos donde la gente va, se reúne y ahí no va solo el drogadito. Ahí va aquel que tiene problemas con la adicción sexual, los mintómanos, que son adictos a la mentira. Ahí van también los adictos al trabajo, los adictos a la comida, los adictos al juego, los adictos a la tecnología. Porque en sí, cualquier comportamiento adictivo tiene los mismos problemas de raíz. La Biblia dice, porque lo que es el hombre, lo que el hombre tiene en su corazón, en sus pensamientos, eso es, dice Proverbios 23:7. Entonces nosotros hemos hecho mal el trabajo. Porque cuando viene una persona así, le decimos que Dios va a cambiar su hábito. Eso es verdad, pero ¿desde dónde lo va a cambiar? Entonces una persona dice, yo dejé el alcohol, yo dejé el cigarro, yo dejé la droga. Un ejemplo, ¿no? Eso a mí no me garantiza que tú hayas tenido un trabajo verdadero en tu corazón. Si tú solamente cambiaste el fruto, el comportamiento adictivo, pero la raíz sigue de la misma manera, al tiempo, ¿qué va a aparecer? Otro fruto. Solo hay que esperar un tiempo. Por eso cuando los padres, sobre todo en el caso de droga, alcohol y tabaco, que lamentablemente es lo que más trabajo, ¿saben por qué? Porque decirle a una persona, a una madre que es una codependiente, no lo va a aceptar. La madre de un drogadicto no acepta que ella también es una adicta a la adicción de su hijo. Entonces me dicen, por favor, Juan Pablo, ayuda a mi hijo, ¿no? Así que, la madre, ¿qué va a hacer? Si el hijo por una semana no se droga, ¿qué hace la madre codependiente? Compra, porque tiene mucho sentimiento de culpa hacia el hijo. Satanás le dijo que ella es mala, que no vale, y que ella es culpable de la adicción de su hijo. Así que la mujer en todo momento, cuando la persona deja de consumir una semana, ¿qué sucede? Le regala algo, un premio. Y a los 2 días, cuando el chico recae, ¿qué viene de la madre? Frustración, más culpa. Y Satanás la deja ahí a la madre, le trae más mentira y la vuelve más codependiente. Cuando una esposa es codependiente de un esposo golpeador o manipulador o abusador verbal, ¿qué sucede con esa mujer? Satanás le puso mentiras. Por ahí esas mentiras están desde pequeña. Esos pensamientos negativos, esas raíces de creencia, que no soy deseada, no valgo, no soy lo suficientemente buena. Son pensamientos de raíces que Satanás trae de tu corazón. Eso genera mucha angustia, puede generar ira y mucha culpa. Entonces tú entras como mujer a un matrimonio. Miren esto es muy profundo. Tú entras como esposa, como mujer a un matrimonio teniendo muchas mentiras de base y muchos traumas del pasado no solucionados.
¿Saben lo que se forma, lo que se genera en el hogar y en el matrimonio entonces? Un campo de batalla, donde hay una naturaleza adicta con otra naturaleza adicta. Un corazón quebrantado y lleno de traumas con otro corazón quebrantado y lleno de traumas. Un corazón lleno de traumas con naturaleza adicta y lleno de creencias falsas y negativas de Satanás, con otra naturaleza adictiva, con corazón quebrantado, lleno de creencias falsas y negativas. Más 12.000 años de genes de herencia pecaminosa, 6.000 más 6.000. ¿Qué pasa en ese hogar si no se tiene la gracia de Jesús? No sé si les pasó eso. A mí me pasa. A todos nos pasa. ¿No? Por ahí es difícil de hablar de este tipo de problemas, pero es lo que sucede. Sucede. Así que Satanás es muy astuto. Y una mujer con codependencia, lo cual la codependencia se formó con el hombre como un resultado de lo que por ahí ella venía arrastrando hace muchos años, por ahí desde su niñez o juventud. Ahora ella ve, por un lado al culpable lo ve a él, porque él es el que la lastima y la daña. Después ella se ve culpable a ella misma, porque Satanás le dice que no lo ama, ella no ama suficientemente al marido. Fíjense cómo Satanás, en Juan 10:10, Cristo dijo que es un ladrón y vino a robar, a matar y a destruir. La mujer se llena de frustración, miedo y inseguridad. Y ese hombre está lleno de ira. Su esposa es el blanco perfecto para desenvolver toda la ira. Su esposo es el blanco perfecto para desenvolver su dependencia, su culpa y su vergüenza. Si la gracia de Cristo no está ahí, Satanás va a seguir destruyendo. Así que hoy vamos a ver un poco de la sanidad de la ira, un sentimiento que potencializa la naturaleza adictiva nuestra y que normalmente permite que nosotros no podamos dejar ese comportamiento adictivo. Quiere decir que lo potencializa. Pero ya sabemos muy bien que toda emoción o todo sentimiento negativo, ¿de dónde sale? ¿De dónde? ¿Pero qué es lo que lo genera ese sentimiento negativo? Los pensamientos negativos. Si nuestros pensamientos son negativos, nuestros sentimientos son negativos. Si nuestros pensamientos y sentimientos son negativos, ¿cómo van a ser nuestros comportamientos? Ahí está. Así que en este proyecto creemos que la oración es una de las herramientas más poderosas que un corazón puede recibir, recibiendo sanidad y libertad en Cristo Jesús. La oración es una herramienta terapéutica que utiliza la Biblia. El tema es que a nosotros nos dicen que debemos orar, pero no nos dicen cómo orar. Cuando una persona tiene determinado comportamiento adictivo, está lleno de ira, ¿qué le confiesa a Dios? Cuando le habla a Dios, ¿qué le dice? Te pido perdón por haber visto pornografía, te pido perdón por haberme masturbado, te pido perdón por haberle pegado a la mujer. Sí, le pedimos perdón de nuestros comportamientos. Señor, me siento lleno de ira. ¿Y hasta dónde llega la oración? Hasta el tronco del árbol. Pero se nos hace muy difícil llevarle nuestros pensamientos negativos más profundos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque son raíces profundas y porque nosotros hemos creído que esa es nuestra identidad.
lo que nosotros pensamos, eso creemos. Entonces, ¿cómo voy a confesar algo que yo creo que soy, que es verdad? ¿Es astuto Satanás? Entonces no puedo, le confieso mi comportamiento, le confieso mi sentimiento, pero hasta ahí llego. ¿Cuánto tiempo va a durar eso si la raíz sigue ahí? ¿Ha sido sanado el quebrantamiento y el trauma emocional? No. ¿Le hemos confesado nuestras mentiras más profundas a Cristo? Tampoco. Quiere decir que el árbol se cortó el tronco, pero ¿qué quedó abajo? Así que la oración es muy profunda, pero necesitamos aprender a cómo orar. Yo sé que el pastor me pide que sea práctico, pero el tema es que estoy pensando cómo hacer la práctica, porque tenemos un salón con bancas y quiero ver cómo lo podemos. Así que yo mañana voy a estar ideando, porque mañana quiero que hagamos momentos de oración terapéutica, porque ya este es el último tema que vamos a hacer teórico, y yo mañana quisiera por favor pedirles que vengan y que traigan una lapicera. ¿Okay? Una lapicera. ¿Es mucho pedir? No, una lapicera. Y que traigan su Biblia. ¿Okay? Necesitamos venir a la iglesia con nuestras Biblias. Y vamos a hacer un ejercicio y vamos a orar los unos por los otros. ¿Okay? Así que vamos a aprender a cómo llevar eso que nos está molestando, eso que ni siquiera sabemos. ¿Okay? Y vamos a aprender a orar. ¿Qué le dijeron unos discípulos a Cristo? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿No? Nosotros pedimos, Señor, te pido, y me olvidé de pedirte y te quería pedir y te pido. Entonces Dios es una marioneta que yo la utilizo cuando necesito algo, pero Dios es mi amigo y para contarle las cosas más profundas de mi corazón. Ahora la pregunta es, ¿por qué no confío en ese Dios? Probablemente porque también Satanás puso mentiras en tu corazón con respecto a Dios. Dios es demasiado malo. Él me abandonó. Eso no creo que... Eso es bueno para otros, pero para mí no es. En este momento y ayer Dios te estaba diciendo, es muy bueno eso para ser cierto, pero para mí no lo es. O eso es verdad, pero en mí no va a funcionar. O Dios es bueno con los demás, pero a mí me tocó así. Son mentiras de Satanás. Y por eso vivimos como vivimos, fuera y dentro de la iglesia. ¿Le molesta a Satanás que des el diezmo? Que vengas a la iglesia del sábado de 9 a 12, que tengas un cargo, que salgas a repartir libros misioneros. ¿Sí le molesta, hermano? Realmente le va a molestar cuando primero recibamos sanidad y libertad del corazón. Porque si él sabe que nosotros tenemos mentiras y que nuestras mentiras definen una falsa identidad, él sabe que lo podemos hacer todas esas cosas aún lleno de mentiras. Y de alguna otra manera nos tiene agarrados. Así que esas cosas no son malas, pero tienen su lugar. ¿Entienden lo que digo? Necesitamos cambiar nuestro enfoque de evangelismo, aún por nosotros mismos. Queremos permitir que las personas oren utilizando sus pensamientos con los pensamientos de las promesas de Dios, llevando todas nuestras luchas, sufrimiento y el falso sistema de creencias que tengo con respecto a mí mismo, a los demás y a mi identidad delante de Dios. Así que hay 3 maneras de Satanás ponerte mentiras. Mentiras con respecto a ti mismo, mentiras con respecto a otros y mentiras con respecto a Dios. Los 3 tipos de mentiras son pensamientos negativos. Y cualquiera de los 3 se vale por Satanás para introducirlas en tus pensamientos, susurrándolas. Pero quien las recibe, ¿quiénes son?
Nosotros tomamos esa decisión de recibirlo. ¿Sí? Pero podemos, así no, ok. ¿Es con respecto al tema? Sí. Ok. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que Satanás no tiene poder para conocer nuestros pensamientos. Exactamente. ¿Sí? Pero él puede susurrar. Él puede, o sea, él conforme a nuestros comportamientos puede actuar. Y otra cosa, el sistema de creencias que traemos y que son negativos es lo que heredamos de nuestro entorno más inmediato. ¿Sí? Nosotros no nacemos con un sistema de creencias. Eso lo fuimos heredando de lo que nuestra familia directa nos fue diciendo. Y eso es lo que va armando una imagen negativa dentro de nosotros. Así es. Y el único, una cosa que me gustaría que quede claro, el único que tiene poder en nuestra mente para cambiar los pensamientos es el Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfatizar esos pensamientos negativos. ¿Quién los puede transformar? Solamente el poder del Espíritu Santo. Amén. Y otra cosa que quiero agregar, ya que mencionaste la oración, lo dije en la escuela sabática del sábado. Está comprobado ya científicamente por un grupo de investigadores rusos el poder que tiene la oración para regenerar funciones neuronales que se creían perdidas. Así es. Entonces, tenemos herramientas poderosísimas en nuestras manos para nuestra salud mental. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Y esas herramientas son echar mano al poder del Espíritu Santo con toda la sinceridad, porque nadie puede evitar que sinceramente y de rodillas le confesemos al Señor nuestros pensamientos más oscuros, porque es el único que puede sanar. Amén. 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 Así es. Pero muchas veces esas raíces, esas creencias, bíblicamente dice que Satanás tentaba a Cristo con pensamientos. Lo hizo en todo momento en sus sufrimientos. Satanás venía y le decía a Cristo si Él es el Hijo de Dios. Y esos pensamientos, ¿a dónde llegaban, hermana? A la garganta, al estómago, a la mente de Jesús. Así como llegan a nuestros pensamientos. ¿Quiénes los aceptan? ¿Nosotros? Exactamente. Y si los aceptamos y los recibimos y lo hacemos como raíces de creencia, ¿quién entonces introdujo? ¿Satanás nos tienta cuando solamente nuestros padres se divorciaron a los 12 años o desde niños? Entonces, no solo Satanás puede utilizar a una persona que te está diciendo cosas, pero también, pero no solo eso, hermana, porque Satanás utilizó a una persona para hablarle a Cristo en el desierto o él mismo le habló. Entonces él también, él mismo puede susurrarnos pensamientos. Por eso queremos tener un mensaje bíblico. Y lo que la hermana dice de la oración es muy importante, porque yo estoy sumamente convencido que solo Dios puede sanar un corazón y el alma de una persona. Y Dios tiene instrumentos, ¿no? Pero los instrumentos solo son instrumentos. Así que eso es lo que queremos hacer. La presencia del Espíritu Santo en la tierra, Dios la envió para trabajar en nosotros. Y dice que Él nos guiará a toda la verdad. Lamentablemente hoy la ciencia recién está dándose cuenta de eso. Pero bueno, son tiempos donde Dios está utilizando la ciencia también para comprobar. Yo pienso que antes, mismo dentro de la iglesia, había temas cognitivos y cerebrales que no se hablaban hoy. Como hallazgos científicos en relación a la ciencia y al poder espiritual que Dios tiene en las personas, que ahora se están dando cuenta. Tengo un tema y quiero que vengan el sábado de la tarde, ¿ok? Las estadísticas de cómo los centros de adicciones cristianos tienen 84% de efectividad y los no cristianos tienen un 12%. Pero Cedronar, me dijo un amigo que trabaja en el gobierno, ¿no? Él es cristiano evangélico, pero es un amigo y comparte muchas cosas conmigo. Cuando yo llegué a la Argentina me dijo: mira, Juan, el gobierno no gusta de los cristianos, porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Y aparte, muchos de los centros
Yo sé que los evangélicos y católicos se dedican más a la drogadicción y al alcoholismo, pero bueno, es importante, ¿no? Pero aún en su luz, ellos hacen un trabajo muy bonito. Hay un lugar que se llama Facenda de Esperanza, sería Hacienda de Esperanza, está en Argentina, es un cura brasileño. Está Reto a la Vida, en Tucumán, en Misiones, en Buenos Aires, son bautistas. Hay otro Desafío Juvenil y hay muchos. Así que sí, por eso queremos hablar de la oración, porque la oración es la conexión que tiene para recibir el poder. La oración no es el poder es el de Cristo. Es muy importante aparte diferenciar eso. Recibiendo lo que Dios me dice de mí, de Él en su palabra. Entonces la oración, en medio de la ira, yo empiezo a recibir no lo que yo creo de mí mismo, de otros o de Dios, sino lo que Dios ¿qué? Lo que Dios piensa de mí. ¿Desde dónde? Desde su palabra. ¿Cómo le habla Dios a ustedes? ¿A través de qué? De su palabra. Empezamos a tener una diferencia. Por eso muchas veces la Biblia no es relevante para nuestras vidas. Solo es un instrumento doctrinal que nos marca algo, pero no es algo relevante en nuestro corazón. Vamos a ver la primera diapositiva. Acá tengo, ¿no? Ok, la ira. ¿Este hombre está bien contento? Ok, ¿cómo está? Sentimiento de enfado, ¿no? Muy grande y violento. La ira, rabia, enojo o furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Algunos ven la ira como parte de la respuesta cerebral de atacar o huir de una amenaza o daño percibido. La ira se vuelve el sentimiento predominante en el comportamiento cognitivamente y fisiológicamente cuando una persona hace la decisión consciente de tomar acción para detener inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa. Entonces, cuando la persona, la ira, cuando ve una amenaza, ¿qué pasa? Aparece. Entonces, si mi corazón estaba lleno de ira hace mucho tiempo, cada vez que yo siento, oigan bien, no que es verdad, yo siento que hay una amenaza, por ahí no es verdad, pero yo que siento, creo que hay una amenaza, ¿qué sale de mí? Lo que está adentro, guardado. Cada vez que mi disparador, por ejemplo, una mujer, una paciente, hoy gracias a Dios va a tomar la decisión del bautismo dentro de 2 meses. Ella no podía ver las novelas, imagínense, no podía ver la propaganda de la novela. Veía una propaganda de la novela y le agarraba una ira impresionante. Una mujer que tuvo 2 matrimonios fracasados, el segundo era un drogadicto que le consumía toda la plata del sueldo de ella y de él. El primero le dejó una hija, el segundo le dejó un hijo pequeño. Ella se volvió muy codependiente del segundo matrimonio, se llenó de ira. Y cada vez que veía una propaganda de una novela, ¿qué parecía? Saltaban los disparadores en su mente. Tenía mucha ira, pobre. Y cualquiera que estaba ahí, la ligaba. La ira te ciega muchas veces, no te deja ver los efectos físicos de la ira, porque también los sentimientos negativos dañan el cuerpo, ¿no? Incluyen el aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea, de los niveles de adrenalina, ¿ok? La ira puede tener muchas consecuencias físicas y mentales. Estamos hablando de lo psicosomático, lo que afecta a la mente, afecta al cuerpo, y lo que afecta al cuerpo, afecta a la mente, ¿no? Vamos a ver a una amiga ahora, ¿ok? Una querida amiga.
No sé si a algunas les pasó eso. Cuando no les salió la comida o cuando les gritaron. ¿No? Por otros motivos, pero les salió. Las expresiones externas de la ira se pueden encontrar en la expresión facial, en el lenguaje corporal, respuestas fisiológicas y en momentos en actos públicos de agresión. ¿Ok? Entonces, de cualquier manera se manifiesta la ira. Algunos no gritan, pero cambia el color de la piel. Y hoy vamos a ver un personaje, ¿no? Algún personaje. Para poder ayudar a una persona que tiene raíces de mentiras desde la niñez de Satanás, que es el padre de la mentira, ¿ok? Que es una persona que tiene ¿qué? Naturaleza pecaminosa, ¿ok? Como todos nosotros, y que está llena de ira, y eso potencializó sus comportamientos adictivos. También esa persona también va a necesitar conocer la historia del sufrimiento de Jesús, porque Jesús quedó solo y abandonado, fue traicionado, fue abusado física, mental y verbalmente, fue desnudado, o sea que quiere decir que fue violado aunque no fue penetrado, fue tentado a adormecer su dolor en la cruz por el alcohol, por una adicción. Preguntó por qué la cruz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió rechazo y abandono. Se sintió avergonzado, recibió vergüenza y humillación. Así que fue abusado también físicamente, fue traicionado y fue vendido por el precio de un esclavo. Nació con madre soltera y sin padre terrenal. Así que Jesús se puede identificar con algún dolor de una persona que recibió un quebrantamiento y Satanás vino en medio de su sufrimiento y le trajo pensamientos negativos. Porque Jesús, en medio de estos sufrimientos, ¿quién estaba tentándolo con mentiras? ¿Y a dónde lo tentaba? ¿En qué parte? ¿En su qué? En su mente. Habíamos dicho que tentación y pecado son dos cosas diferentes. ¿Ok? ¿Comprenden eso, no? Jesús no pecó, porque Jesús fue tentado por Satanás en sus pensamientos, pero él no cultivó, no los recibió, no le creyó a Satanás. Así que podemos presentarle ¿a quién? A Jesús, sufriendo de la misma manera. Vamos a ver entonces la historia de alguien que tenía mucha ira en la Biblia. A ver si aparece. La conversión de Saulo. Ya no soy quien vive, sino quien es. Es Cristo que vive en mí. Saulo, ¿qué era? Queremos en esta presentación ver la historia de una persona que estaba lleno de ira. Aun cuando él era ¿qué? Religioso. Él iba a la iglesia, estaba lleno de ira. Él era un líder religioso y estaba ¿qué? Lleno de ira. Era muy misionero, discípulo de Gamaliel. Y amaba a su iglesia. ¿Amamos nosotros la iglesia adventista del séptimo día? ¿Podemos estar llenos de ira aún? Sí. Pero estaba correctamente equivocado con su ira. Todo lo que él estaba haciendo lo hacía movido ¿por qué? Por la ira. Puede ser que nos esté sucediendo eso también a nosotros. Queremos ver un poquito de la historia de Pablo. Sabía que no se iba a ver bien, pero ¿se los puedo leer? Ok. Saulo era fariseo. Según la Biblia, vemos que Saulo tenía una genealogía religiosa y familiar llena de ira y de venganza, porque los fariseos estaban llenos de ira y de venganza. Entonces su genealogía ya venía con ira y venganza. Los comportamientos de sus líderes religiosos, ¿cómo eran? Llenos de ira y de venganza. Sus compañeros de trabajo y su pueblo
¿Cómo respondían siempre? ¿Cómo respondían con los cristianos? Matándolos. Él lo pudo ver en vivo. Él estaba en los concilios del Sanedrín escuchando hablar de los cristianos. ¿Y cómo hablaban Anás y Caifás? ¿Cómo hablaban los líderes religiosos? ¿Con amor o con ira? Con ira. El sistema y las formas religiosas no hacían efecto en los corazones. Interesante eso. El sistema y las formas religiosas del judaísmo no estaban haciendo efecto en los corazones llenos de ira. ¿Puede ser que nos esté sucediendo eso? Es muy probable porque a mí me sucedió. Yo no sé a ustedes. Una religión muerta. Sus corazones estaban endurecidos como piedra. Mataban, golpeaban, perseguían, engañaban. Su ira era tan grande que se resaltaban en los movimientos de su cara. Cuando estaba Esteban, ¿qué pasó? ¿Cómo se les movía la cara a esos líderes religiosos? Cuando Esteban empezó a hablar de Cristo en el Antiguo Testamento, el sermón de Hechos 7. Estaban enloquecidos, enfurecidos, y cuando le dijo que Jesús estaba en el santuario celestial, así me pasó una vez en Once, en el barrio de Once, que están todos los judíos, ya era adventista, ¿viste? Y yo siempre con la Biblia ahí, queriendo latiguear a todos. En ese momento no entendía bien cómo hacer el trabajo y le quería dar látigo a todo el mundo, ¿no? Y entro ahí y eran en Once los judíos con kipá y barba inmensa, ¿no? Entonces, muy atento, hola, ¿qué tal? Me atendió y le doy una Biblia, porque ellos normalmente no usan la Biblia, usan la Torá, en hebreo. Así que tenía una Biblia, ¿saben cuál? La de la iglesia, la que maneja la iglesia, la Reina Valera 2000. Dije, interesante, por acá lo voy a enganchar. Así que estaba por comprar un pantalón de vestir, que ellos tienen muy buenas telas, los judíos. Así que le digo, bueno, el otro. Y en una le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, me dice, un hombre como de 65 años, pinta de rabí a full. ¿Viste? Igual no creo, porque los rabí, pero yo decía en mi cabeza. Así que le pregunto, ¿qué dice el Antiguo Testamento con respecto a cuando una persona muere? No, el Antiguo Testamento es muy claro. Ese invento del infierno, los cristianos se la creyeron por la Iglesia Católica, me dijo. La Iglesia no habla de infierno. La palabra infierno era inferior, pero no tenía nada que ver con un infierno de fuego eterno abajo de la tierra. Ese es el cuento más mentiroso y más grande de la Iglesia Católica. Ah, qué bueno, entonces estoy bien, porque yo no creo. Yo creo que cuando una persona muere descansa. Mirá vos, qué bueno, ¿sos cristiano? Sí, ¿crees eso? Sí, porque he leído el Antiguo Testamento, yo creo. Y le puedo hacer una pregunta, porque yo estoy guardando el día de reposo. ¿Tú guardas el Shabbat? Me dijo. El Shabbat, ¿no? Y como me dijo, a este lo evangelizo, dijo. Lo hago judío, ¿no? Y le digo, sí, guardo el día de reposo. La Biblia dice en los 10 mandamientos y en el Génesis y esto. Mirá vos, sabés bastante de la Torá, dijo, ¿sí? Y también, bueno, estoy muy contento porque supe que cuando Cristo murió guardó el sábado. Cuando le dije eso, lo afeité, toda la barba se le salió en 5 minutos a ese hombre. ¿Cómo se puso la cara? Como mi papá dice. Mi papá le dice en el Tito, cuando el Tito se pone rojito, se pone loquito. Dice, se puso rojo y me miró y me dijo, ¿qué? Sí, cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, Él murió un viernes ya a la puesta del sol y descansó el sábado y el domingo resucitó el primer día de la semana. Así que Jesús nos dio ejemplo de guardar el sábado. Y las mujeres que estaban ahí esperándolo también esperaron el día de reposo. Es más, ¿sabes? Le dije, cogí coraje
y me metí en una tremenda. Y ahora Cristo está en el santuario, en el lugar santísimo, en el cielo, haciendo intercesión y en el juicio. No dije juicio, te vas de este lugar, blasfemo, hereje, me empezó a decir y me echó y no me vendió nada. Eso es gravísimo. Eso de imaginarte, para que un judío no te venda, porque los judíos para ellos la venta es lo más importante, antes que la familia. Esa es la herencia que tienen. La herencia de ira que cargan muchas veces. Y vienen generacionalmente, y algunos dicen, ¿cómo? Sí. Muchos miedos e inseguridades. Saulo le sucedía eso. Contemplaba ese sistema. La ira nos lleva también a la murmuración contra otros, ya que los fariseos en la sinagoga hablaban mal de Jesús entre sí. ¿Lleva la ira a la murmuración? ¿Hemos caído en la murmuración a través de la ira? Entre hermanos, murmuramos del anciano, del pastor, del diácono, de la directora de mujer. Eso no sucede, ¿no? En la iglesia, eso sucede en el mundo. En esta iglesia no sucede eso. Exactamente. Tenemos que replantearnos. El chisme. Hoy, ¿saben lo que me dijo un preso? Algo muy bueno que no lo había visto de tal manera. Miren cómo uno aprende. El chisme es un comportamiento adictivo muchas veces. Porque es un pecado el chisme. ¿Qué es lo que manifiesta el chisme? ¿Qué clase de pensamientos y sentimientos están manifestando ese tipo de comportamiento? En Hechos 7 dice que Saulo estaba cuando mataban a Esteban y que miraba cómo Esteban moría apedreado injustamente. Mientras Esteban, ¿qué hacía? Los perdonaba y los encomendaba a Dios que misericordiosamente. Qué interesante, mientras a Esteban lo apedreaban y lo mataban, él se llenó de ira contra los judíos, le dijo lo mismo que dijo ¿quién? Jesús. Su maestro. Entonces, ahí hay un punto importante. A nosotros nos dijeron un falso concepto, y yo sé que acá me van a discutir toda la noche porque esto lamentablemente hay que cortarlo de raíz. Tienes que perdonar para ser sano. Amén. O tienes que recibir sanidad para poder perdonar con el espíritu de perdón de Cristo. También, amén. Amén. ¿Ok? Entonces, ahí está el punto. Cuando yo le digo a una persona, tienes que perdonarlo, y la persona tiene sus raíces de mentiras más profundas, como yo tenía en mi corazón, no puedo perdonar. Satanás fue muy astuto conmigo cuando mi madre me abandonó, y Satanás vino y me susurró, no puedo perdonar. Y eso me llenaba de ¿qué? De ira. Y yo me había vuelto una persona muy mala con otros y conmigo mismo. Era tan malo que no me interesaba mi salud ni mi vida, y por eso la destruía cada día con la droga. Le generaba pérdidas a otros y a mi vida, porque cada vez que tu ira se manifiesta, le generas pérdidas a otros y a ti mismo. Y esas pérdidas en los otros generan que Satanás pueda traer quebrantamientos en su corazón, y a la vez que Satanás pueda tentar a esa persona con mentiras. ¿Qué plan, no? Satanás tiene 6.000 años estudiando. Cada día más profundo el ataque. Pero este trabajo lo hizo siempre desde el Edén. La mentira, si creemos la mentira, pecamos. Ese pecado nos trae más dolor, más sufrimiento, más sentimientos negativos. Y Satanás viene con más mentiras. Y yo ahora necesito una salvación. Y Satanás, ¿qué me dice? Tengo que proteger mi dolor. Tengo que salvarme a mí mismo. No puedo hablarlo. Tengo que confiar en mis propias fuerzas. Y así Satanás me crea un falso sistema donde nunca termina.
frío. Vamos a ver, necesitamos recibir de Cristo el poder de la cruz, diciéndonos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recibiendo perdón por lo que sabíamos y no sabíamos de nuestro pecado. Recibiendo, ¿qué es mejor para ustedes? Intentar perdonar aún con sus creencias y sus sentimientos negativos más profundos, con su tragedia y su trauma emocional del pasado, perdonando con sus fuerzas, o recibir el espíritu de perdón de Cristo en la cruz, perdonando a otros con su espíritu de perdón. Es como, ¿qué quieres? ¿Tener fe o recibir la fe de Jesús? Por ahí nos estresamos menos. Por eso nos estresamos mucho. Porque Satanás es muy astuto para tenernos en un sistema de salvación por obras. Y nos incomoda esto. Porque nos han acostumbrado culturalmente y tradicionalmente a decirnos que tenemos que hacer cosas para salvarnos. Y no le permitimos al poder del Espíritu Santo, como decía mi hermano. Voy a contar una historia, pero no puedo nombrar el nombre de la persona, ¿ok? He aprendido a conocer testimonios, porque este trabajo me llevó a ver en primera fila cómo Jesús sana corazones. Nosotros no somos el que hacemos la obra, nosotros no nos llevamos el mérito, pero tenemos un gran privilegio en este ministerio, de ver cómo Cristo sana y liberta corazones. Y cuando empecé con esto me preocupaba, porque yo llegaba a un maestro, quien me enseñaba, un doctor mexicano, y yo estaba en Colombia con él trabajando, y me enviaban a diferentes lugares de Colombia, a iglesias, ¿no? Y me tocaba ver situaciones y yo volvía después de 3 días todo frustrado, no sabés lo que escuché, esto. Eso es lo que sucede, me decían. Era un patio, el colegio de fútbol, la cancha de fútbol de la escuela. Así que no había mucha gente y ella me dijo, el hermano que estaba al lado mío se levanta y se hace, como dicen en Córdoba, el sota, y ahora vengo, voy a pedir comida. Se fue porque sabía que... Entonces el hermano me dice, hermano Juan Pablo, tengo un problema de adicción. Yo pensé, en ese momento, recién comenzaba yo este tipo de trabajo, y normalmente yo era medio fariseo, porque me tapaba un ojo, y solo miraba los comportamientos de la gente, ¿no? Entonces dije, debe tener un problema de tabaco, alcohol. Y me dijo, soy adicta al sexo, me dijo. Y mi esposo es uno de los líderes de la iglesia. Pero yo tengo 2 personas más, donde todos los días tengo relaciones sexuales con ellos. A las 4 de la tarde, en el tema, en una iglesia que tenía pasillos como este, y me tocaba entrar y yo estaba orando, desconectado de toda la gente, queriendo conectarme con Cristo antes del tema. Y vieron cuando llega esa persona con necesidad profunda, un hombre de 56 años más o menos, jefe de diácono. Esto queda grabado. Jefe de diácono, y me dice, hermano Juan Pablo, sí, dígame. Yo necesito hablar urgente con usted. Hace 5 años que no doy más. Tengo un problema muy serio. ¿Qué le pasa? 5 años viendo pornografía y masturbándome. Y no puedo parar, me dijo. ¿Cómo encontramos solución a todo eso? Normalmente nosotros le decimos, ¿quiere que orar más? Tenga más fe, ánimo. Y ese no es mi problema. La persona le digo, tenga más fe. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Que haga más? ¿Pero tiene que hacer más? ¿O tiene que empezar a recibir? ¿Qué es lo que está manifestando ese problema? ¿Qué es lo que está manifestando ese problema?
Señor en su palabra, en el Salmo 86:11, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Vieron que algunos versículos los vamos a tocar cada día porque necesitamos repetirlo. Lo que dijo el salmista David, inspirado por Dios. Señor, enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma, pero en el original que decía, unifica mi corazón, ¿para que qué? Para que tema tu nombre. La palabra unifica en el hebreo significa integraliza mi corazón partido, ¿no? Así que ese es el deseo que necesitamos pedirle al Señor tener. Vamos a leer, ¿sí? Salmo 86:11. Sí. Dice, oh Señor, enséñame tu camino, para que yo lo siga fielmente, aunque mi corazón honre tu nombre. Amén. Amén. Unifica mi corazón, afirma mi corazón, integraliza mi corazón, sana cada área de mi corazón partido, para que pueda tener tu nombre. Nosotros podemos empezar a tener una vida fiel al Señor cuando empezamos a recibir sanidad y libertad. Nuestros corazones se vuelven naturales. Pero nosotros le pedimos a las personas, deja de hacer eso, pídele al Señor fuerzas y vas a poder salir de ese problema. Es un concepto donde, si ustedes los analizan, está yo dentro. O sea que, ¿para quién es más difícil ser sanado en definitiva? Me parece que es para el que se cree. Que se cree, exactamente. El que más intenta por sus propios méritos y medios, es un camino muy difícil que lo va a llevar. ¿Y su fe cómo va a estar? Ahora lo vamos a ver eso, porque ahí tiene el tema. Satanás quiere destruir nuestra fe en la palabra de Dios. Normalmente las personas con ira y comportamientos agresivos hacia los demás se dejan llevar por esos impulsos y luego de cometer daño en otros y en ellos mismos sienten ¿qué? Culpa. Luego piden perdón, pero como su sistema de creencias, estoy totalmente dañado, no debo perdonarlo, estoy solo y abandonado, soy impotente. ¿Cuáles son mis sistemas de creencias que Satanás puso? Estos que están aquí. Que abierta la herida por traumas base emocional, abusado, abandonado y rechazado. Estamos dando un ejemplo de una persona, ¿no? Que es abusada, rechazada y abandonada. Satanás le trae pensamientos y él crea un sistema de creencia. Y allí, y sus emociones dañadas, también la persona que vuelve a hacer lo mismo entra en el círculo adictivo de Satanás, y ese también es un círculo adictivo. El mayor círculo adictivo es peco y pido perdón. Peco y pido perdón. Pero vivo pecando y pidiendo perdón por mis comportamientos, pero no le pido el poder a Jesús para que Él pueda sanar mis heridas y mis mentiras más profundas que el padre de la mentira creó en mi corazón. La mentira se convierte en nuestra identidad, ¿no? Los pensamientos negativos se creen en nuestra identidad y ahora nosotros somos lo que Satanás nos mintió, porque le hemos creído. Satanás no puede tener control de mi mente, pero sí puede traer ¿qué? Mentiras. Interesante. Y esas mentiras yo tomo la decisión a través de la voluntad de ¿qué? De creerlas. A través de esa mentira identidad comenzamos a vernos a nosotros mismos y a quién, y a otros, y a Dios. O sea, a través de esos sistemas de creencia, ahora miramos a los demás, a nosotros mismos y a Dios. O sea, empezamos a ver a Dios, a nosotros y a nosotros mismos con estos falsos sistemas de creencia. Entonces,
Proverbio 23:7 dice, porque lo que el hombre piensa en su corazón, Así es. así es él. ¿Satanás sabe eso? ¿Sabe cómo funciona la mente que creó Dios? ¿Puede Cristo identificarse con el dolor y el sufrimiento siendo tentado? ¿Puede Cristo identificarse con la ira y los comportamientos negativos al no haber pecado? Aun cuando Él no pecó ni tuvo ira, ¿Él puede identificarse con una persona llena de ira? Entonces vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. ¿Quién desea leerlo? Sí. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Okay. Entonces el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios escribió que Jesús no solo llevó nuestros pecados, sino que Jesús que se hizo pecado en la cruz. Y Jesús en la cruz murió como un pecador. Quiere decir, un ejemplo en mi vida, Jesús se hizo Juan Pablo teniendo odio e ira contra su madre, maltratando y abusando a otros y a sí mismo. Para que Juan Pablo que sea justicia de Dios perfecta en Cristo. Jesús se puso en nuestro lugar. No solo llevó nuestros pecados. Jesús se hizo tu persona lleno de ira y lleno de comportamientos adictivos. ¿Hay poder en el mensaje de Cristo? Jesús se identifica solo con el sufrimiento que tú tuviste cuando Satanás te tentaba, o también Jesús se conecta con tu pecado aún cuando no pecó. Porque Él se hizo ¿qué? Pecado. Exactamente. O sea, entendemos que Jesús murió como un pecador. Él tenía que morir en lugar del pecador. Esto es poderoso para un corazón lleno de dolor y sufrimiento. Esto permite llevar todo lo nuestro que nos está destruyendo por dentro y que solo Cristo puede romper y sanar. La persona de un ciclo de pecado, la persona que está en un ciclo de pecado y pedir perdón, comienza a recibir sanidad y libertad y a confesar todo su sistema de creencias, que es lo que hace que esté lleno de ira y comportamientos adictivos. Esto lo ablanda, lo hace sentir, lo hace experimentar a alguien que se identifica con sus dolores más profundos. La historia de uno está llena de mentiras, emociones rotas y comportamientos adictivos. Mi historia, cuando tenía 4 años, les conté ayer un poco, había sido abusado por una maestra. No fui penetrado, obviamente, pero ella abusaba de mí, desnudándome y tocándome. Satanás me trajo mentiras desde muy niño. Quedé abandonado y rechazado por mi madre cuando tenía 12 años y empecé a tener mucha ira y odio. Satanás creaba más mentiras en mis pensamientos. Me sentía impotente. Pude identificarme con la historia de Cristo. Con Cristo siendo impotente cuando lo golpeaban y lo maltrataban, siendo abusado y desnudado, abandonado y rechazado por sus seres más queridos. Comencé a empezar a confiar en Cristo. Cuando Él
estaba siendo impotente cuando lo golpeaban y lo abusaban y lo maltrataban. Y Satanás le traía las mismas mentiras que me trajo a mí. Soy impotente, no soy deseado, no valgo. Y cuando era abusado o cuando era abandonado y rechazado por sus seres más queridos, había una conexión muy profunda entre mis sufrimientos y los sufrimientos de ¿quién? De Jesús. Y Él ahora era un amigo. Y yo podía confiar en Él. Y Él me daba su poder. ¿Por qué? Hebreos 2.18. ¿Qué dice Hebreos 2.18? Y como Él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son probados. Quiere decir que Jesús sufrió, y cuando sufría, ¿qué era? Tentado. Era tentado. ¿Ok? Y ahora Él es que poderoso ¿para qué? Para socorrer a quienes. A nosotros que sufrimos y somos ¿qué? Tentados. Quiere decir que Jesús, Él es el único que Dios le dio la autoridad para poder sanar nuestro corazón, para identificarse en lo más profundo. Él es el que puede sanar nuestro corazón porque padeció y experimentó las mismas tentaciones que nosotros. La única diferencia es que Él no le creyó ¿a quién? A Satanás. Pero era tentado, sufría, y en la cruz se hizo nuestro pecado. Llevó toda nuestra ira y se hizo nuestra ira. Llevó toda nuestra manera de golpear y se hizo una persona golpeando. Se hizo nosotros golpeando a otras personas, maltratando y gritando. Porque Él necesitaba morir como un pecador para que tú recibas su justicia perfecta. Todo el récord perfecto de obediencia de Jesús ahora es depositado en tu lugar. Y en el santuario celestial, ahora, ¿quién está? La obediencia tuya, los intentos de sanarte, los intentos de hacer cosas buenas tuyas, o el registro perfecto de Cristo Jesús. Eso es muy poderoso. Puede dar mucha sanidad y da mucha sanidad y libertad a cualquier corazón quebrantado y lleno de ira. Lo hizo mucho en mi corazón. Hace una semana atrás, antes de venir acá, venía caminando y yo le había hecho una pregunta a una hermana y se las hago a ustedes. Le dije a la hermana, la hermana de años en la iglesia, le dije, hermana, ¿usted se siente salva? Y esa hermana se le fue la mente para todo el universo. Me miraba y quedó eclipsada con una pregunta. Hermana, ¿se siente salva? Y ella me dijo no. Y eso es lo que está sucediendo hoy en la iglesia. Con el problema de la meritocracia. La gente no recibe el regalo de Jesucristo, de la salvación. Y por eso no hay paz, hay culpa, hay vergüenza. Por eso no descansamos y tenemos inseguridad y miedo. Salí de la casa y abrí Hebreos 3 del 1 al 13. Iba caminando, salía de la villa, porque la hermana vive en una villa, en un barrio muy peligroso. Salí caminando y me iba a 10 cuadras donde estaba Ana, en la casa de otros hermanos esperando. No estábamos, no estaba, pero era la casa de unos hermanos donde siempre vamos, ahí en San Isidro. Y yo iba caminando y le iba hablando al Señor, te agradezco tanto, y tenía una cosa acá de agradecer a Dios. Y cuando abro, yo tengo una Biblia de las de Gedeón, un Nuevo Testamento, porque hay veces que ando con esa, ¿viste? No porque no crean el Antiguo, sino porque tengo muchas cosas en la mochila, sí. Y Colosenses 3 del 1 al 3, perdón. Colosenses 3 del 1 al 13. Primero. Colosenses, no hay, es una sola carta, Colosenses 3 del 1 al 3.
¿Qué dice, hermanos? Sí, a ver. Sí, a ver, hermano. Por lo tanto, ya que ustedes también han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. ¿Qué hay en el cielo entonces? ¿Qué hay en el cielo? El vivir con Cristo. ¿Seguro? ¿Qué hay en el cielo ahora para nosotros? Que lo tenemos que creer por fe. El registro perfecto de Cristo está en el santuario para que lo recibamos. Pero nosotros, nuestra mente está acá en lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos, en lo que nosotros tenemos que hacer para recibir sanidad y libertad. La Biblia pone nuestros ojos a donde por fe, en el santuario celestial, donde está el perfecto registro de Cristo, su obediencia perfecta, su justicia sin mancha, para que la recibamos por fe, limpiándonos, perdonándonos, salvándonos de nuestras mentiras, de nuestros traumas emocionales, de nuestros pecados y adicciones, perdonando las pérdidas en otros y en mí mismo, perdonando lo que sabía y no sabía de mis adicciones, sanando mi corazón de toda ira, de todo trauma emocional y libertándome de todo falso sistema de creencia que el padre de la mentira trajo en mi corazón. Eso es lo que está esperando en el cielo hace mucho tiempo para ti. Es difícil de creer, ¿no? Que hay que empezar a recibir y dejar de hacer. Pero es lo que nos toca vivir muchas veces. Y queremos que desde esta semana que estamos aquí comencemos a ver a Dios de otra manera. Estamos enojados con Dios muchas veces y nos llena de ira, porque pensamos que Dios se olvidó. Satanás nos dice que tenemos que hacer para sanarnos y cuando recaemos nuevamente nos trae frustración, miedo e inseguridad y nos genera más ira todavía. Eso hacía conmigo la iglesia. Mi pensamiento de raíz base, ¿cuál era? ¿Desde dónde comenzó eso? A los 4 años, cuando fui abusado. Por ahí mi esposa está viendo eso. Pero son cosas que escribí a través de las oraciones privadas que hacía, porque yo recibía oración también. Empecé a recibir terapia a base bíblica y el Señor me mostraba cuáles eran mis mentiras más profundas. Y una mentira muy profunda, antes del abandono de mi familia, de mi madre a los 12 años, yo pensaba que el problema había sido ahí. Pero una de las mentiras más poderosas de Satanás que trajo a mi mente era: soy impotente, cuando era abusado por una maestra. Mañana vamos a poder ver cómo Jesús nos muestra. A cada uno de ustedes les voy a hacer como Jesús les puede mostrar sus raíces y sus mentiras más profundas. Vamos a trabajar con una hojita, me imagino que la vamos a tener para todos. Y ustedes tienen que traer un lapicero o un lápiz para después seguir haciendo. Y más mentiras: estoy totalmente dañado, estoy solo. ¿Sigue ahí la imagen del corazón? Estoy abandonado, no debo perdonarla. ¿Cómo estaba mi corazón? Quebrantado, herido. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Era verdad? ¿Qué dice la Biblia? Cercano está a quién. ¿A quién? A los quebrantados de corazón. Y salva a quién. A los contritos de espíritu. ¿Era verdad que estaba solo y abandonado? ¿Era verdad que estaba perdido, que no tenía esperanza, que no era deseado? Era mentira. Satanás lo trajo y yo lo creí, y esa fue mi identidad fuera y dentro de la iglesia. Y yo era misionero, viajaba por Sudamérica, tenía cargos en juntas, en instituciones, pero estas mentiras eran mi base.
No sé si te pasa a ti. Así que tienes dos opciones. Comenzar a perdonar con tus propias fuerzas, siguiendo con un ciclo de mentiras y sentimientos negativos y pecados y adicciones, intentando perdonar a tu propia manera por un tiempo, y las mentiras y la ira va a seguir manifestando, o poder recibir total libertad, identificándote con Cristo en sus sufrimientos y en la cruz, haciéndose tu persona lleno de ira, dañándote a ti mismo y a otros, siendo tentado con las mismas mentiras que tú eres tentado. Y con sus heridas, tú puedes ser ¿qué? Sanado. ¿Qué preferimos? ¿Tener nuestro propio récord de méritos o recibir el récord perfecto de Cristo Jesús que nos espera en el santuario celestial para que lo busquemos en oración? Amén. Podemos comenzar a recibir libertad de la ira, que es un potencializador muy grande a nuestra naturaleza adictiva. Los chicos normalmente que tienen problemas de alcoholismo, drogadicción, son personas que tienen mucha ira, están muy frustrados, tienen mucho enojo por dentro, no pueden perdonar a sus familiares, a sus allegados, están llenos de inseguridad y miedo. La persona se deja de drogar por un año, pero si sus raíces de mentira siguen, ¿qué pasa? Entonces se vuelven bichitos de comunidad. Así le dicen en la jerga de las comunidades terapéuticas, que son los centros de adicciones, ¿no? Le dicen bichito de comunidad. Viene 4 meses, sale, recae, a los 4 meses vuelve. Está 5 meses, recae y vuelve. Pide beca el Cedronar, le dan beca al Cedronar, luego va a un lugar, va a otro. La madre después vuelve a pagar 30.000, 35.000 pesos por mes. Eso es lo que sale en las comunidades terapéuticas. 35, 30 son las más baratas. Hay comunidades terapéuticas de 100.000, 80.000 pesos por mes. Una persona que gana 20, 25.000, ¿qué puede hacer? Le están diciendo tu hijo se va a destruir, se va a morir si no tienes el dinero. Y encima, la mayoría no creen en el poder de Cristo, ni creen que la terapia espiritual es sanadora para ayudar a la recuperación de una adicción. Por eso estamos como estamos en nuestro país. Y no solo en nuestro país, en nuestra sociedad. Y no solo en nuestra sociedad, en nuestra ley. Como David en el Salmo 139. Oh Señor, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos y mira si hay caminos de perversidad y guíame por el camino correcto. ¿Le queremos preguntar a Dios eso? Querido Señor Jesús, ¿cuáles son las mentiras que Satanás puso en mi mente? ¿Cuáles son los traumas y heridas que han generado esta clase de vida actualmente? ¿Me puedes mostrar, Señor Jesús? ¿Cómo fuiste tentado, Señor Jesús, de la misma manera que yo cuando sufrías? ¿En qué momento te conectas con mi sufrimiento? ¿Creen que Dios nos puede responder? Exactamente. Pueden leer Mateo 26 y 27, los últimos momentos de Cristo. Por eso la hermana Elena de Juárez dijo, hay que cada día meditar en la vida de Cristo, sobre todo en sus últimos momentos, porque ahí podemos identificar nuestro dolor con el dolor de Cristo para recibir su victoria. ¿Comprenden? Así que mañana toda esta teoría que venimos aprendiendo ayer y hoy la vamos a poner en práctica. Así que mañana vamos a hacer grupos de oración, grupos de trabajo. Solo vamos a leer 4 tips teóricos
y luego vamos a comenzar. ¿Está bien? Yo les voy a dar algunas instrucciones y luego lo vamos a hacer. Primero lo vamos a hacer individualmente y luego lo vamos a hacer con otra persona. Así que vamos a tener 2 horas mañanas de corrido, pero práctico. Y el sábado vamos a tener un tema en la mañana y en la tarde, ¿no? ¿A qué hora en la tarde? A 19. ¿A las 19 horas? Sí, puede ser 18 también, no sé. 21, está bien, de 19 a 21. Ok, está bien. Bueno, ustedes deciden. Ustedes, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Lo podemos hablar eso, lo pueden hablar con el pastor, pero la idea es que vamos a tener un tema a la mañana y uno a la tarde. ¿Ok? En la tarde quiero enseñar un poco cómo poder formar un grupo de ayuda de adicciones aquí en la iglesia del centro, porque nuestro objetivo es dejar un equipo que empiece a trabajar con esto. Ya tenemos un equipo que va a ir a la cárcel y queremos entrenar a ese equipo también, porque los presos necesitan este mensaje o necesitan creer que haciendo obras van a salvarse. Así es. Pero también necesitamos un espacio acá, una vez por semana, 2 horas, de 8 a 10, un grupo, que vengan los que deseen, poner un cartel en la puerta, libremente, un espacio para recibir libertad de las adicciones y bienestar emocional, grupo de ayuda, totalmente gratuito. Yo salí a caminar hoy con mi esposa y vi muchas personas en la peatonal necesitadas. Hay problemas de alcoholismo en esta ciudad. Empecemos a trabajar con las adicciones que veamos. Obviamente las personas que tienen problemas de pornografía, adicciones sexuales, por ahí al principio no se van a acercar. Trabájenlas individualmente. Pero los problemas de tabaquismo, imagínense un grupo en vez de hacer no digo que son malos los cursos de fumar en 5 días, pero se imaginan con este mensaje, con un grupo de tabaquismo, que es lo mismo, todo viene por lo mismo, la misma raíz. Empezar a hacer grupos donde venga el drogadicto, el alcohólico, el adicto al tabaco. Grupos con mujeres codependientes, mujeres adictas al trabajo y a la comida. ¿Se puede hacer? Pero Satanás te va a decir, no lo hagas, porque eres una hipócrita. Eso es lo que Satanás muchas veces nos dice. ¿Okay? Pero ahí es donde necesitamos llevar nuestra mente ¿a dónde? Al santuario. ¿Quién está? ¿Y con qué está para nosotros en bandeja? ¿Qué tiene para nosotros? El registro perfecto, su justicia perfecta. Cuando Satanás nos dice mentiras. ¿Está bien? ¿Ustedes tienen el deseo que aquí en Catamarca empiece un espacio pequeño de ayuda? Amén. Donde no comprometa tanto a los hermanos, porque es un horario donde por ahí pueden venir de 8 a 10 y donde la gente aún puede venir. Sería como un Alcohólicos Anónimos o un Narcóticos Anónimos adventista, ¿no? Pero con herramientas poderosas en Dios, como dice 2 Corintios 10. Nuestras armas son poderosas en Dios. Así que tenemos un motivo para orar. Amén. Les pido que oren, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Seguramente mañana va a impedir que vengan menos personas. Pero ahora tenemos que orar más. ¿Okay? Porque tenemos a uno que lo venció en la cruz, a Satanás. Y que esa victoria nos la quiere dar a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración para cerrar. No sé si el pastor quisiera.